Miembros, gracias por su apoyo. Oscuros. Es un gusto poder presentarles esta primera recopilación de historias de terror ocurridas en iglesias. Aquí escucharán experiencias tanto de sacerdotes como feligreses que demostraron que lo paranormal puede ocurrir incluso dentro de estos templos sagrados. Oscuros, disfruten el miedo. El alma del ladrón. Hola, deseo permanecer en anónimo, así como el lugar en el que sucede mi experiencia. Soy sacerdote en una iglesia de una ciudad de México. En ella tenemos una zona muy pequeña que ocupamos como criptas para los fallecidos de nuestra comunidad. En estos 17 años que llevo como sacerdote de esta iglesia, he visto a varios queridos feligreses, ancianos y enfermos que han sido enterrados aquí. Todos ellos buenas personas dedicadas al amor de Cristo. Pero esta historia gira alrededor de uno de los muertos que trajeron un día y cómo alteró la paz de los nichos sepulcrales. Nuestra zona es segura, o al menos no hay tantos asaltos como en otras partes de la ciudad. Por eso cuando ocurre una agresión a mano armada, se corre la voz muy rápido y se sabe de inmediato a quién asaltaron. Pero lo que sí nunca había pasado es que se supiera quién había sido el asaltante. No nos enteramos de ello porque la policía lo hubiera atrapado en el acto, sino porque el hombre murió ahí mismo mientras le robaba a su víctima. Desde ese momento la anécdota se vuelve extraña, porque la señora a quien asaltó y que me contó personalmente el suceso, menciona que este hombre, que andaba en malos pasos, se desplomó frente a ella mientras sostenía su arma apuntada a la cabeza de la pobre que se encontraba de regreso a su casa después de ir a la tienda por algunos insumos. Por lo que le dijeron los médicos, fue un infarto fulminante lo que acabó con su vida. Algunas sustancias nocivas y muchísima adrenalina empujaron su cuerpo a la muerte. Nadie llegó a reclamar el cuerpo. Parecía que no tenía familia y nadie de la comunidad lo conocía. Los feligreses de mi iglesia son increíblemente amables y bondadosos. Eso ya lo sabía. Pero me sorprendieron cuando decidieron que se harían cargo del cuerpo y que su deseo era que sus restos fueran depositados en un nicho de la iglesia junto con los demás fallecidos. Al igual que el buen ladrón al lado de nuestro Señor cuando fue crucificado, la gente de la iglesia quería que este malhechor estuviera lo más cerca de Dios para que encontrara la redención. Naturalmente acepté la idea y organicé yo mismo todo el papeleo para que fuera un hecho. Y así pusimos sus restos en uno de los nichos. Envío la foto de la zona donde guardamos las cenizas en la iglesia. Después de un día ya estaban las cenizas del hombre en su nicho, y fue desde entonces que todo se volvió horrible. La primera noche que estuvo ahí en la iglesia, un alboroto se armó fuera de ella. Yo vivo justo al lado del templo, así que pude escuchar todo con claridad. Se trataban de ladridos. Eran tantos que pensé que un cuidador de perros estaba cerca y los había puesto a pelear. Me asomé por la ventana y pude ver que los animales estaban ahí, literalmente ladrando hacia la iglesia, como si vieran algo en el edificio que solo ellos podían ver. No pude dormir sino hasta la madrugada, que fue cuando poco a poco se fueron cansando los perros y se fueron. Por la mañana, cuando volví a dar misa, sentí que algo andaba mal. Me sentía incómodo, cosa que nunca me había pasado. Puede parecer extraño,
pero sentí que no debía dar misa, como si estuviera mal hacerlo. A la noche siguiente fui despertado de nuevo, pero esta vez por unos espantosos gritos dentro del templo. Nuevamente, como mencioné, vivo al lado de la iglesia, así que no se me dificultó oírlos porque eran tan altos y desgarradores que me sacaron del sueño. A esas horas bajo ningún concepto hay personas dentro, por lo que de inmediato me levanté asustado, salí de casa y caminé hasta la iglesia. Los gritos eran cada vez más horribles. Abrí la puerta de madera del templo y entré. El eco de los alaridos retumbaba en cada pared, aumentando el volumen. Era estridente, como si estuvieran matando a alguien. Seguí el sonido, caminando lentamente para no hacer ruido por si se trataba de algo peligroso. Al final, los ruidos me dirigieron hasta la zona donde estaban los nichos, y en cuanto mis ojos se posaron en ese sitio, la voz desapareció en el aire. El silencio calmante del templo volvió a inundar de paz mi corazón, pero muy en el fondo estaba terriblemente angustiado por el suceso. De algún modo, yo sabía que todo esto era producto del ladrón que habíamos traído y no estaba para nada cómodo con su estadía. Cancelé la mitad de la primera misa de la mañana y dediqué rosarios al alma del hombre. Pedimos por su descanso eterno fervientemente, y a raíz de eso, no volvimos a escuchar los gritos. Esta fue una experiencia que recordamos todos en la comunidad, pero nos sentimos orgullosos porque no nos rendimos a pesar de los eventos paranormales que estaban ocurriendo. Gracias a Dios, el alma del hombre ahora descansa en paz. El hombre torcido. Cuando era niño, mi mamá y yo íbamos, valga la redundancia, religiosamente a misa cada domingo sin falta. Por esto quizá estés pensando que me gustaba asistir a la iglesia, pero no hay nada más alejado de la verdad. Nunca me sentí cómodo ahí. Había algo en ella que me provocaba escalofríos. Me hacía sentir muy inseguro. Y lo curioso es que solo ocurría en esa iglesia. Incluso me atrevería a decir que en todas las demás a las que llegábamos a ir, me sentía resguardado. Estar en ese templo que quedaba a 5 minutos de nuestra casa me llenaba de pavor. Para ser más específico, sentía desesperación y una opresión en el pecho. No puedo describir con exactitud esto, pero era como si supiera que había ocurrido algo terrible en ese lugar. Un sinfín de domingos me inventé los peores malestares e hice uso de mis mejores habilidades actorales para demostrarle a mi madre que me sentía tan mal que, si iba a la iglesia, seguro moriría en el camino. Casi siempre funcionaba, pero, irónicamente, justo por ello, un día mi madre pensó que me estaba alejando de Dios a propósito. ¿Cuál fue su solución? Meterme como monaguillo para las misas matutinas de los sábados y domingos. ¿Puedes creerlo? De todas las maneras posibles le pedí, le supliqué que no lo hiciera, pero ella estaba empeñada en hacerlo. Creía que me estaba volviendo un demonio o algo así. Cuando llegó mi primer sábado como monaguillo, me sentí terriblemente nervioso. No solo porque todos ahí me veían, sino porque sentía la misma opresión de siempre en el pecho. Cuando la misa terminó, todos los feligreses salieron del templo para ir a sus casas, incluida mi madre, quien sabía que yo debía quedarme ahí un rato más para ordenar todos los utensilios que se usan para la celebración. Me quedé solo y comencé con mi labor de limpieza. Al no querer estar allí me apresuré tanto como pude. No sé si fue mi misma ansiedad y paranoia,
pero el sentimiento de siempre se volvía peor y peor. Estaba a punto de terminar cuando por el rabillo del ojo vi a alguien parado frente a una de las imágenes de Cristo ahí en el templo. Estaba llorando. Al principio no le presté atención. Pensaba que solo era un feligrés rezando. Sin embargo, una vez terminé mis deberes, me preparé, tomé mis cosas y caminé hacia la salida del pequeño templo. Por pura curiosidad volteé a ver al hombre que iba vestido de negro, y los primeros segundos mi cerebro no entendía lo que veía. Fue tanta la impresión que me detuve un momento para apreciarlo bien. El estómago se me revolvió y mis manos y piernas temblaron mientras más veía a la figura. Lo primero que noté fue que estaba de espaldas, viendo hacia la imagen, pero sus pies estaban al revés, dirigiéndose hacia mí. Sus brazos se hallaban torcidos, con una posición imposible y seguramente muy dolorosa. Su cabeza se meneaba de un lado hacia el otro, haciendo que su cabello largo y maltratado se meciera. Y toda esa escena solo era empeorada por el horrible llanto que producía. Cuando notó que lo estaba viendo, se detuvo y dio un paso hacia mí. Mi instinto solo me impulsó a correr. Resbalé un par de veces y mi corazón latía a 1000 por hora, pero no quería permanecer un segundo más. De algún modo sabía que esa cosa era la que hacía que me sintiera tan mal siempre. Por un tiempo mi mamá me siguió obligando a ir a participar como monaguillo, y le lloraba y le rogaba para que ya no me hiciera ir. Un día por fin se apiadó de mí y habló con el padre para avisarle que yo ya no iría más. Al hombre torcido nunca lo volví a ver y espero no hacerlo más. Imágenes no santificadas. Cuando era pequeño, mi familia y yo íbamos a una iglesia que está en Coyoacán, cerca de la Fuente de los Coyotes. La parroquia es preciosa y muy grande. Tiene detalles increíbles a donde sea que mires y huele muy rico. En este sitio hay una imagen, una estatua de un santo que no sé quién sea, pero tiene a 2 niños a los lados. Siempre me daba mucho miedo pasar cerca de él porque pensaba que de algún modo me convertiría en piedra. Pensaba que ese santo transformaba en estatuas a los niños para mantenerlos a su lado por el resto de su vida. Me llamo Sebastián y la experiencia que quiero contar no me sucedió cuando era niño, sino cuando cumplí 26 años. Pero mis miedos de la niñez con respecto a las imágenes en una iglesia volvieron a mí. Una de las prácticas más características de mi familia era conocer lugares nuevos, más específicamente lugares religiosos. Nuestra rutina era simple pero muy divertida. Me encargaban el sábado buscar por internet iglesias en la ciudad o fuera de ella. Una vez que ubicaba algunas en un sitio bonito en el que pudiéramos, además, turistear un rato, decidíamos juntos cuál visitar. Así, el domingo íbamos a misa ahí y paseábamos y conocíamos más. Era una actividad bastante genial porque convivía así con mi familia y de paso conocí muchos lugares. Un sábado encontré una iglesia muy bonita ubicada en algún punto medio entre mi ciudad y Puebla. Dada la cercanía decidimos ir aquí. Debo aclarar que en las imágenes que encontré en internet no se veía para nada extraña, y por dentro era igual, tan precioso como cualquier templo. En cuanto llegamos al poblado, nos recibió una estructura enorme y detallada. Cuando cruzamos las puertas pudimos oler el característico aroma de estos sitios sacros. Lamentablemente habíamos llegado demasiado tarde. Calculamos mal el tiempo y, para cuando estuvimos ahí, la misa había terminado. Preguntamos a alguien trapeando el piso y nos dijo que a las 12 de la tarde comenzaría la siguiente. Teníamos 1 hora libre. Mientras mis papás salieron a recorrer un poco el pueblo, yo me quedé ahí adentro. Estaba contemplando los cuadros tan preciosos, las pinturas en el techo y mucho más.
Entonces me dirigí a una habitación que creo fue hecha simplemente para tener un lugar incluso más tranquilo en el que se pudiera rezar con todo el silencio posible. Ahí había 4 estatuas de santos en cada esquina y un par de cuadros a la derecha e izquierda. En medio, al fondo, se encontraba un Cristo. Y por un segundo me dio un susto enorme porque parecía una persona real momificada. De piel gris con grietas, se encontraba inclinado hacia adelante, como si de verdad le pesara el cuerpo. Cabellos negros colgaban de la cabeza y sus manos y pies yacían clavados en la cruz de madera. Me acerqué y le tomé las fotos que están viendo en pantalla justo ahora. Pero algo andaba mal. Me sentía sumamente aterrado. ¿Cómo una iglesia podría tener tal imagen tan tétrica en su templo? Mientras tomaba las fotos, noté algo más espantoso. Los ojos estaban viéndome. Me alejé un par de pasos, creyendo que era ilusión óptica, pero entonces otra cosa captó mi atención. La estatua del santo de la esquina tenía su cabeza girada hacia mí. Estaba completamente seguro que antes estaba mirando hacia el techo. Entonces miré las otras estatuas y todas me veían, pero sus bocas estaban abiertas como si estuvieran asustados o gritando. Fue inevitable no ver después las pinturas de esa habitación que ahora no eran más que rostros y cuerpos deformados. No perdí más el tiempo y me fui de ahí. Se me hizo tan irreal la situación que llegué a pensar que me estaba volviendo loco o algo así. Esperé a mis padres afuera de la iglesia y les dije que nos fuéramos. No supe qué decirles, solo que me sentía muy mal. Cuando llegamos a casa, investigué más a fondo la iglesia. Lo único que pude notar, y que no me percaté antes, fue que en el mapa en internet este lugar tenía de calificación 2 estrellas. Cuando me metí a ver los comentarios de la gente, me di cuenta que no había sido el único en presenciar aquel escenario. Nadie daba explicación al evento, pero todos sin excepción juraban no volver a ir. Oscuros. Espero de corazón que estén disfrutando de estos relatos tan inquietantes. Y si les está gustando, déjenme su like y compártanlo para que otras personas escuchen estas anécdotas. Muchas gracias. La señal. ¿Qué tal? Bendiciones a todos. Soy Laila Mireles. Yo antes era atea. De hecho, odiaba todo lo relacionado con las religiones. Creía que eran solo un método de control. Sin embargo, he de admitir que siempre me había quedado abierta esa pequeña ventana para cambiar de opinión en caso de que resultara que Dios era real. Muy en el fondo quería creer eso. Quería pensar que había un ser superior cuidando de mí y guiándome. Muchas veces pedí pruebas, signos, cualquier cosa que me indicara que mis más profundos anhelos de divinidad serían correspondidos. Pero nunca recibí esas señales. Al final me harté de esperar y comencé a odiar a las religiones. Mi experiencia no es solo aterradora, sino muy extraña. Un día desperté con ganas de salir a pasear. No es que yo fuera una ermitaña, pero salir nada más por salir no era algo que hiciera habitualmente. Nunca tuve en mente un destino fijo. Solo caminé. Tomé el metro y me bajé en una estación en la que nunca me había bajado. Todo fue tan raro. Caminé por calles que ni sabía que existían y finalmente encontré una iglesia. Sentí una atracción sobrecogedora por ese sitio en específico. No había nada en especial en la estructura. De hecho, era demasiado sencilla. Entré ahí sin ninguna expectativa en especial. En realidad, entré sin ningún propósito. Me senté en una de las tantas bancas de la fila de la derecha y no fue hasta ese momento que me comencé a cuestionar por qué diablos estaba pasando esto. Miré la imagen del Cristo crucificado al fondo, en lo alto, y comencé a sentir mucha incomodidad. Y la incomodidad se convirtió en aversión.
Viéndolo desde cierto punto de vista, era como ver que mi salvación simplemente decidía no escucharme ni hablarme. Y entonces lo reté. Dentro de mi mente le grité que si realmente existía, me diera una prueba, que esta era la última oportunidad que le daba. Le pedí, estúpidamente, cualquier tipo de señal. Y lo que sucedió entonces me hizo creyente. Digo, ¿a quién no lo convertiría en creyente? Los primeros segundos no sucedió nada, y la ira que sentía se fue volviendo decepción como siempre. Pero entonces sentí algo extraño, miradas dirigidas a mí. Había unas cuantas personas sentadas aleatoriamente en las bancas a mi alrededor. Cuando llegué, ni siquiera me percaté de ellas, pero ahora sentía su presencia. Y cuando miré a una señora que estaba más adelante, en la fila de la derecha, noté que ella ya me estaba observando. Sus ojos estaban antinaturalmente abiertos y no parpadeaba. Por el rabillo del ojo encontré a otro hombre anciano más atrás, y cuando lo vi, resultó también estar clavando su mirada en mí. Sus ojos amarillentos parecían salírsele por abrir tanto los párpados. Las pocas personas que estaban ahí me miraban tan inhumanamente que hicieron que mi respiración se agitara del miedo. Me salí de la iglesia tan pronto como pude y de algún modo supe que esta era la señal que había estado buscando. Aunque lo tétrico de la misma me hace preguntar si Dios quería hacerme ver que era real o simplemente quería alejarme de él. Y al igual que ustedes ahora, no pude ni podré explicar el evento, pero creo que no es necesario entenderlo. La idea principal fue bastante clara. Actualmente no soy una persona obsesionada con la religión ni mucho menos, pero sin duda, ahora creo en algo. Rezos. Mi nombre es Arturo. Tengo 51 años. Vivo en un pequeño pueblo muy bonito y tranquilo al norte de Aguascalientes. Aquí hay tan poca gente que es normal encontrarte caminando solo en las calles. Pero eso sí, las típicas historias de fantasmas no pueden faltar. Por acá, creo que cada habitante se sabe alguna historia de terror. Cuando era un chavillo me encantaba que llegara Día de Muertos porque mis amigos y yo nos íbamos al panteón a contar historias de miedo mientras nuestros padres se quedaban ahí a velar a nuestros muertitos. Conforme me hacía viejo me iba quitando los miedos. Yo me creía bien valiente y que ni el demonio ni nadie me podrían asustar. Soy un animal por andar diciendo esas cosas. Un lunes en la tarde me fui a la iglesia del pueblo para rezar un poco. Como en muchas iglesias, hay una zona donde se expone al Altísimo. Normalmente este lugar no se encuentra concurrido, así que para mí es el lugar ideal para pasar el tiempo rezando tranquilo. Me arrodillé en uno de los colchones que hay y comencé. Me encantaba ir a orar a Dios en ese lugar. Era un momento lleno de paz y silencio que me relajaba como nada. Pero aquel lunes, algo cambió. Escuché unos pasos muy fuertes resonando por el templo. Se dirigían hacia donde yo estaba. Cada eco de su pisada retumbaba en mi mente sacándome de la concentración que estaba consiguiendo. Finalmente llegó y se arrodilló a un lado de donde yo estaba. De inmediato percibí un olor muy desagradable. Me estaba molestando demasiado. Trataba de mantener la paz y seguir con mis rezos, pero su presencia se volvía demasiado incómoda. De pronto escuché su voz. Era una mujer que también estaba rezando. Intenté mantener la paciencia. Solo era una mujer en busca de Dios al igual que yo. Pero entonces me di cuenta de algo. Me concentré en sus rezos
y descubrí que no entendía lo que decía. No porque hablara bajo, sino porque no hablaba en español. De hecho, no parecía ser un lenguaje humano. Pero no me refiero a que hablara alguna lengua extraterrestre o algo ridículo como eso, sino que, y esto lo descubrí momentos después, estaba hablando al revés. Era ese sonido tan característico que se escucha cuando una lengua es reproducida de manera inversa. De reojo volteé a ver a la mujer. Iba vestida como cualquiera, pero su ropa estaba muy sucia, llena de tierra y sangre. Sus manos, que estaban arrugadas y en los huesos, tapaban su rostro y solo se podía ver una boca con labios secos, rotos y ennegrecidos moviéndose con dificultad. Me levanté de inmediato y sin dejar de ver a esa cosa salí de la iglesia. Desde entonces no he vuelto a pisar un templo yo solo. Es una de esas historias que no entiendes por qué suceden, pero esperas con todo el corazón que no vuelvan a ocurrir. Sacerdote indispuesto. Buen día, me llamo Carmen Flores. Desde que tengo memoria, he sido una mujer de Dios. Mis abuelos eran católicos, mis padres fueron católicos, y yo, ahora junto a mi marido, somos católicos. Toda una vida yendo a misa, ya te imaginarás a cuántas he ido. Pero una de ellas es la que más me ha marcado, y es por lo que estoy aquí hoy. Mi experiencia transcurre un domingo como cualquiera. Nos levantamos a las 7 de la mañana y nos preparamos para ir a la misa de las 9. Llegamos y nos sentamos hasta adelante porque, como mi marido y yo somos de los primeros, tenemos lugares para escoger. Ya que llegamos tan temprano, debemos esperar unos 40 minutos a que empiece la celebración. Comienza a su debido tiempo. Todas las bancas están llenas. La música es tocada por un coro de niños y unos hombres con instrumentos. Cantamos y desde la entrada llega el sacerdote en la procesión. Esta vez es Guillermo, un padre que de vez en cuando da la misa en nuestra parroquia. A todos nos encanta cómo da la homilía. Para quien no sea creyente, la homilía es la parte donde el sacerdote da un pequeño sermón y reflexión sobre las lecturas del día. Su manera de hablar nos llena de paz a todos, y lo hace tan alegre y motivado siempre que capta por completo nuestra atención. Pero se veía extraño. Cansado y pálido, sin la habitual sonrisa de siempre en su rostro. Camina hasta el altar, hace su reverencia y procede con la misa. Hace el saludo inicial, el acto penitencial, y su voz se siente apagada, ronca, extraña. En el momento de las lecturas y el salmo, él se queda sentado en su silla, observando al vacío. Los ojos se le notan entrecerrados, como si quisiera dormir. Él comienza a sudar. Mi esposo me pregunta entonces en silencio si estará enfermo, a lo cual asiento. Se veía terrible. Y después comienza la homilía. Todos estamos expectantes a sus palabras. ¿Quizá nos contará que se siente mal? Se para en el podio y nos mira a todos. Hace muecas como de disgusto. Por un segundo parece que va a vomitar. El día de hoy, en las lecturas, Jesús nos dice... Se detiene entonces. Se quita el sudor con la mano y empieza a toser. Mierda, dice entre dientes y se escucha a través del altavoz. No entendemos qué sucede. El hecho de que se sienta mal no es razón para que diga esas palabrotas en el altar. Perdón. En las lecturas de hoy... Se detiene de nuevo. Su voz es diferente. hijos de puta. Escucho entonces uno que otro suspiro entre los feligreses. Todos van a arder en el infierno. Su voz definitivamente no es la que conocemos. Algunas personas se levantan y se van. Los ministros no saben qué hacer. El padre empieza a respirar con dificultad y parece que se va a caer, pero se sostiene del podio.
Uno de los ministros se levanta de su lugar y corre hasta él para sujetarlo. El padre Guillermo se desvanece. Van más personas a sostenerlo. Uno que otro grito se escucha. Se lo llevan cargando hasta las oficinas de la parroquia. La misa había terminado aquella mañana. El siguiente domingo, nuestro sacerdote habitual nos dice que el padre Guillermo está enfermo gravemente, pero no menciona nada de la voz tan profunda y ronca que se pudo escuchar saliendo de él. Ese fue el último día que vimos al padre Guillermo. Y bueno, esa fue mi experiencia. Que Dios los bendiga a todos. Un saludo. Iglesia llena. Un saludo a todos. Prefiero quedarme en anónimo. Soy ministro en una iglesia desde hace 8 años. Entré en la religión por problemas en mi vida y me ayudó muchísimo a salir adelante, así que entregué mi vida entera a Dios. Yo creía que estar en la iglesia me protegería de cualquier mal, pero un día entendí por las malas que esto no siempre es así. Era una mañana de un fin de semana de diciembre. La gente suele asistir menos a las primeras misas por el frío tan horrible que hace. Ese día en particular, los feligreses tardaron mucho más en llegar. Tanto fue así que me quedé solo prácticamente hasta casi el inicio de la misa. Pero en esa casi media hora de espera, viví algo que nunca olvidaré. Como llego siempre muy temprano, me dedico a preparar todo para el sacerdote, y él ya simplemente llega y comienza con la celebración litúrgica. De este modo, yo solo espero sentado hasta su llegada. Unos pasos débiles se escucharon a mis espaldas. Por fin llegaba la gente. Luego otra persona dejó oír sus pisadas y escuché el crujir de las bancas de madera cuando se sentaron. Después llegó otra persona y otra. Los pasos eran totalmente audibles. Mi cerebro sabía que eran personas que venían a misa, pero pronto me di cuenta de algo extraño. Un olor rancio como de basura se empezó a oler. Era muy desagradable. Y casi al mismo tiempo que me llegó el olor, me percaté de que no había escuchado ruidos humanos en la iglesia. Toses, bostezos, estornudos, cosas que eran muy normales en estas épocas del año. Todo aquello me instó a voltear a ver hacia atrás para descubrir qué es lo que andaba mal. Y fue cuando el corazón se me encogió. No había nadie en la pequeña iglesia. Espantado me paré y salí casi corriendo de ahí. Esperé al sacerdote afuera y no dejé entrar a nadie. Cuando el padre llegó, le conté lo que pasó y me dijo que no era la primera vez que le pasaba. Bendijo el templo y rezamos afuera para que lo que sea que estuviera ahí dentro se saliera. Y gracias a Dios, todo se calmó. Incluso el aire dejó de cargar el olor tan nauseabundo. Fue una experiencia muy sencilla, pero créanme si les digo que me provocó un miedo terrible. Pueblo conservador. Un gusto. Me llamo Jesús Pérez. Quiero contarles una anécdota que sucedió cuando era más joven, en donde vivía antes de irme a la ciudad a estudiar la universidad. Voy a mantener en anónimo muchos datos. No me sentiría cómodo hablando de esto tan libremente. En mi pueblito natal la gente es muy conservadora. Olvídate del aborto, los divorcios y sobre todo de la homosexualidad. Por desgracia, allá eso todavía es muy mal visto. Y hay una historia horrible muy sonada en el pueblo que no hace más que retraer a aquellos que sienten atracción por los de su mismo sexo. Mi mejor amigo allá, al que llamaremos Juan, un día me confesó lo que sentía.
Como yo nunca había conocido a alguien así, y viviendo en una región en la que es una deshonra ser gay, no supe bien qué decirle. Lo único que pude hacer fue ofrecerle mi apoyo. Después de todo, era mi mejor amigo, y lo que sea que a él le gustara no iba a cambiar nuestra amistad. Muchas veces al recordar esto me siento mal, porque siento que yo provoqué todo lo que ocurrió después. Verás, él, a raíz del buen recibimiento que tuvo conmigo, se vio con la confianza de empezar a abrirse poco a poco con los demás. Fue una lástima que nadie, ni siquiera sus otros amigos y padres, lo aceptaran. Los rumores llegaron hasta el sacerdote del pueblo, y fue cuando todo se jodió. Cierto día, los padres de Juan lo llevaron con el padre, porque éste afirmaba que, con ayuda de Dios, se curaría. Y así, todos los sábados mi amigo tenía que ir a la iglesia para sus sesiones de sanación. Él se comenzó a distanciar de todos, incluso de mí, hasta que un día me llegó la noticia de que Juan se había quitado la vida. Dejó una nota, y de esto no me hubiera enterado si no fuera porque, de nuevo, el rumor se esparció como un incendio. En la carta mencionaba que el sacerdote estaba abusando de él cuando iba los sábados a sus sesiones. El cura claro que lo negó, y todos los habitantes le creyeron, incluso los papás de Juan. Me dolió muchísimo su partida, y fue una de las principales razones por las que me quise ir de ese maldito pueblo tan horrible. Oscuros. Estamos por alcanzar el final de esta recopilación y solo quiero pedirles que disfruten de lo que resta. Al final, por favor, déjame en los comentarios cuáles son las experiencias que más removieron tus sentidos o que más disfrutaste. Sin más que decir, que continúen las historias. Pezuñas en la oscuridad. Prefiero mantener esto anónimo, así que digamos que mi nombre es Arturo. Soy un sacerdote desde hace 36 años. Desconozco si es por la labor religiosa que desempeño o por otra cuestión, pero desde que me ordené como sacerdote he visto y he vivido una cantidad de cosas que muchos considerarían sobrenaturales. Cuando estudiaba para sacerdote, escuché mucho de mis maestros en el seminario que las personas más atacadas por el maligno son aquellas que están más en contacto con Dios. Esto se debe a que es más gratificante y de mayor placer para el demonio hacer que aquellos que son más fieles caigan en sus mentiras y trucos. Hace mucho tiempo viví una época en la que acompañaba a un sacerdote que se especializa en el exorcismo a revisar casos de este estilo. Te sorprendería ver cuánta de esta gente solo tiene problemas mentales y cree que en realidad está poseída. Según los datos de este sacerdote a quien asistía, para el 99% de los casos que se revisan en un año, la solución que se les da es invitarlos a que vayan con un médico, psicólogo o psiquiatra. Durante este tiempo, siempre estuve expectante de ver cómo sería un exorcismo. No te voy a mentir, quizá fuera por conocer o por simple morbo, pero tenía ganas de experimentar un exorcismo real. Lamentablemente no llegué a tener la oportunidad de vivirlo, pero más adelante, vaya que tuve la mala fortuna de ver y sentir eventos extraños que no hacen más que quiera aferrarme más a Dios. Un día, mientras me encontraba en la oficina revisando algunos detalles para una kermés que quería organizar por San Valentín en la parroquia, llegó un hombre. Tocó la puerta y con una sonrisa lo invité a pasar. Se trataba de Don Manuel. Este no es un nombre real, pero quiero mantener todo en la más absoluta privacidad. Don Manuel es un señor que conozco desde que estoy como sacerdote en esta comunidad. Serán unos 9 años quizá. Él siempre ha ayudado en todo lo que se necesita en nuestra iglesia. Es muy fiel y lo aprecio demasiado.
Desde que lo conozco, nunca lo he visto sin una sonrisa. Pero aquel día había algo raro en él. Se veía sombrío. Abrió la puerta y entró. De inmediato noté que algo andaba mal. Le dije que tomara asiento y que me contara en qué podía ayudarlo. Ahora, antes de continuar, debo decir que esto que estoy por contarles no lo estoy exagerando. Cada detalle que escucharás sucedió tal cual te lo platico aquí. Para empezar, noté que sus ojos tenían un tono amarillento y su piel lucía mucho más pálida de lo normal, lo cual me hizo pensar que estaba enfermo. Al principio no decía nada, solo se quedaba sentado en el sillón mirando al piso. Cuando le pregunté si se encontraba bien, se quedó callado unos segundos. Ya comenzaba a preocuparme, pero entonces empezó a hablar. Me dijo que desde hace unas semanas se encontraba muy mal. Sin despegar la mirada del suelo, giró su brazo para mostrarme su muñeca llena de cortes. Parecía que había intentado quitarse la vida. Me pidió que lo ayudara, que todas las noches tenía el mismo sueño. Él se encontraba en medio de un cuarto completamente oscuro, mientras escuchaba pasos de pezuñas alrededor de él. Dice sentir un miedo antinatural en esos momentos, y la única idea que llega a su mente es que él está atrapado, o que es un sirviente de aquello que hay en esa habitación con él. En cuanto me contó eso, don Manuel comenzó a respirar pesadamente y poco después sudó como si la temperatura en la oficina de la parroquia estuviera en el lugar más caliente del mundo. Y entonces, con una voz que no creo que sea normal, me dijo: «Estoy bien. Todo es un malentendido». Se levantó entonces y salió de la oficina. Me quedé pasmado sin saber qué hacer. Ese mismo día por la noche visité su hogar. Su esposa me abrió y me invitó a pasar. Don Manuel no estaba. De hecho, la señora no lo había visto desde que salió de casa ese día. Hablamos de todo este asunto. La señora muy apenada me confirmó que algo malo pasaba con su esposo, pero que por ignorancia no sabía qué hacer, así que lo envió conmigo, pero ya no regresó a casa. Se denunció a la policía su desaparición, pero nunca volvimos a saber de él. Tengo un muy mal presentimiento con respecto a don Manuel, y no quisiera decir esto, pero sea donde sea que se encuentre, espero que su alma esté con Dios. El fanático. Hola, me llamo Martín. Actualmente tengo 25 años y la experiencia que quiero contarles sucedió cuando tenía solo 17. Mis padres siempre fueron muy liberales conmigo. Eran tan permisivos que me dejaban tener piercings y pintarme las uñas de negro. Tenía pósters de bandas de metal en mi cuarto, leía cosas que quizá alguien de mi edad no debería leer y en general era una persona muy extraña. Supongo que el hecho de que yo fuera buen hijo ayudaba también a que no se enojaran de que yo hiciera estas cosas. Pero bueno, fue en ese año cuando mi padre lamentablemente falleció. Un par de días antes de que sucediera, invitamos al sacerdote de nuestra comunidad a nuestra casa para darle la extrema unción, que es cuando alguien está ya tan cerca de morir que se le pone un aceite sagrado para prepararlo con su encuentro con Dios. En su camino al cuarto de mi papá, el sacerdote vio sin querer mi habitación, y de inmediato se vio horrorizado por lo que tenía ahí dentro. Preguntó quién dormía ahí, y mi madre le respondió que yo. Lo único que hizo fue negar con la cabeza y continuar hacia mi papá que yacía en su cama. Después de realizar su procedimiento, lo acompañamos a la salida. Pero antes de irse, le pidió a mi mamá que tomara todas mis cosas y las llevara a la iglesia con él. Tan tonto yo, creí que el sacerdote solo quería eso para bendecir mis cosas porque las veía muy feas o algo así. Pero la sorpresa que me llevé fue mayúscula.
Llegué yo solo como acto de buena fe y confianza, cargando mis cosas en una caja de cartón hasta su oficina. Cuando me abrió, me dijo que lo esperara ahí afuera. Entró y regresó a los pocos segundos con un encendedor. Aunque era muy obvio, todavía en este punto no entendía lo que quería hacer porque yo jamás pensé que él sería capaz de algo así. Me llevó hasta las puertas de la iglesia y me entregó el encendedor. «Quémalo todo y pide perdón a Dios», me dijo. Lo miré a los ojos pensando que bromeaba, pero lo decía muy en serio. A diferencia de lo que podría parecer, nunca fui un chico conflictivo. Mi vestimenta, mi música, todo eran simples gustos. No es como que yo fuera un rebelde de la sociedad. No tuve el valor de decirle que no. Además, siempre se nos ha inculcado un respeto muy grande por esas personas. Hizo algunos ademanes con la cabeza y las manos para insistirme en que lo hiciera. Y al final lo hice. Acerqué la llama a mi caja y el fuego se fue esparciendo. Realmente no sabía cómo reaccionar. Mientras se quemaba todo, me dijo que me quitara mis piercings y los lanzara también. Lo volví a mirar. Estas piezas me las había comprado yo después de ahorrar bastante. Le dije simplemente que no podía, pero casi pareció como si le hubiera dicho que se fuera a la mierda, porque sus ojos se encendieron y me levantó muchísimo la voz. Me repitió que lo hiciera y dio unos pasos hacia mí amenazante. Alzó la mano como si fuera a pegarme, pero fue únicamente para asustarme. Me dio miedo que pudiera hacerme algo de verdad. Terminé por obedecerlo y me quité mis piercings para dejarlos caer dentro de la caja en llamas. «Espero que desde ahora cambies tu forma de vivir y te acerques al Señor», me dijo. Me metió en la iglesia y me guió para hacer algunas oraciones como penitencia. Cuando le conté a mi mamá sobre esto, se hizo de la vista gorda. Ella tiene aún más arraigado que yo el respeto por los hombres de Dios, así que ella creyó que lo que hizo el sacerdote era lo correcto. Por mi parte, después de eso, no solamente no cambié mis gustos, sino que comencé a desconfiar de la iglesia. Ya sé que no todos los curas son iguales, pero es ese tipo de traumas que te quedan de por vida y es muy difícil de quitártelos. Iglesia y religión equivocadas. Hola, me llamo Carlos. Desde joven había sido alguien muy hogareño. No me gustaba salir con nadie porque siempre hacían los mismos planes. Fiestas, fiestas y fiestas. Lo que se traducía en alcohol hasta ahogarse. La verdad es que todo eso me aburría bastante. Sin embargo, cuando entré a la universidad, conocí a unas personas que se han vuelto de mis mejores amigos. Junto a ellos me volví alguien que gustaba de viajar a todas partes acompañado de ellos. Me la pasaba excelente a su lado, y lo mejor es que no íbamos a tomar, sino a disfrutar de la vida, de esos rincones ocultos del país. En uno de estos viajes quisimos pueblear por Oaxaca, sin destino alguno, solo ir en carretera pasando por pueblos y conocerlos rápido. Ver tantos como pudiéramos en un día. Llegamos a cierto lugar que no esperábamos encontrar porque no figuraba en el mapa. Pero espera, no es la típica historia de que es un lugar perdido que nadie más conoce, sino que simplemente no tiene su nombre en la aplicación. Se veían las calles y todo, pero no aparecía su nombre. Cuando llegamos, nos pareció un sitio normal como todos los que habíamos visto de camino. Un pueblo bonito, vaya. Había gente caminando de un lado a otro, animales callejeros aquí y allá, edificios, casas, nada fuera de lo normal. Nos detuvimos para comer unas quesadillas que estuvieron muy ricas, por cierto. Platicando con la amable señora que nos atendió, nos contó de algunos lugares que podíamos visitar. Su cuenta no pasó de 3 porque, al ser un sitio tan pequeño y no turístico, no había mucho que ver. Uno de los lugares que nos recomendó echarle un ojo era la iglesia al norte del pueblo, sobre el monte. Nos dirigimos allá en el auto. Cuando llegamos, notamos que tenía un aspecto más sombrío de lo normal. De hecho, estaba pintada de negro con algunos toques rojos. Nunca había visto una iglesia así. Había muchos niños afuera jugando. Nos estacionamos, bajamos y nos metimos en la iglesia. Nuestra sorpresa fue mayúscula
cuando presenciamos lo que estaban haciendo los muchos feligreses ahí. Estaban de rodillas, sin nada cubriéndoles el torso. Tarareaban un canto al unísono. Tenían un látigo con el que se estaban flagelando la espalda una y otra vez. Había escuchado de ritos así en la religión cristiana, con lo que se golpean se llama disciplina. No sé por cuánto tiempo habían hecho esto, pero debió ser por bastante, porque de sus espaldas ya goteaba gran cantidad de sangre. Uno que otro grito se podía escuchar entre ellos. Puse atención al edificio. No había cruces, no había imágenes de santos, no había nada relacionado a la religión, o al menos no a la cristiana. Había símbolos rojos que nunca había antes pintados en la piedra negra. No sabíamos ya dónde nos metimos. Vimos entonces a un señor encapuchado pasando por cada persona. Él traía un trapo que ponía en las espaldas de los feligreses y les secaba la sangre. Cuando el trapo ya no podía contener más, lo escurría en un plato de cristal. Luego iba al altar que se encontraba al fondo y vaciaba su plato en otro más grande. El olor a sangre era muy desagradable. Eso, junto con los cantos, nos estaban poniendo muy nerviosos. El mismo señor entonces llegó a nosotros con látigos y nos dijo que comenzáramos. Esa fue nuestra clave para huir. Le dijimos que solo pasábamos para turistear y nos salimos, pero muchos se nos quedaron viendo con mala cara. No entendimos nada de lo que pasaba en ese templo, y mejor no quisimos descubrirlo. Nos subimos rápido al auto y escapamos de ahí. El resto de nuestro viaje fue bastante agradable, pero esos instantes nos llenaron de verdadero terror. El nuevo monaguillo. Mi hermano actualmente tiene 34 años, pero cuando era joven fue obligado por nuestros padres para participar como monaguillo en la iglesia local. Para él era una actividad que le causaba más aburrimiento que nada, pero como alguien responsable, nunca faltó a las misas de los sábados. En realidad no hay mucho que contar sobre esta época de su vida, salvo una sola experiencia aterradora que vivió. Él me cuenta que sucedió la mañana de un sábado en el que se encontraba organizando los objetos litúrgicos. La pequeña iglesia todavía estaba vacía y el silencio era lo único que reinaba en el templo. Mientras mi hermano le quitaba el polvo a la copa del vino, escuchó unos pasos ligeros provenientes de la entrada del edificio. Se dio la vuelta, pues pensó que quien venía era el sacerdote listo para dar otra orden. Sin embargo, se percató de que se trataba de otro monaguillo. Por aquel entonces mi hermano tenía mala vista y no usaba lentes, así que no podía distinguir si se trataba de Julio, un compañero monaguillo. Pero este pequeño que se acercaba tenía algo diferente. No solo su físico no concordaba con Julio, sino que su semblante era triste, como si acabara de recibir la peor noticia de su vida, cosa que no encajaba con él. Al entender que no se trataba de su amigo, tan introvertido como siempre, mi hermano solo se dio la vuelta y siguió con sus labores. Los pasos se siguieron escuchando cada vez más cerca, hasta que se detuvieron a unos centímetros de mi hermano. Con el silencio del lugar, pudo escuchar incluso la respiración del chico detrás de él. «Hola», le dijo con una voz casi tétrica. Mi hermano se giró y lo saludó tímidamente. Fue ahí que pudo ver su espantoso rostro, casi tan blanco como el atuendo que llevaba. Sus ojos ojerosos miraban a mi hermano y una sonrisa débil se marcaba en su rostro. Lo primero que pensó fue que aquel chico estaba muy enfermo. Y así como él lo describió, yo diría que estaba en fase terminal. ¿Puedo ayudarte?, le preguntó el chico. Y fue con esa frase que pudo verle
los dientes anormales. Eran pequeños y puntiagudos, como si todos fueran colmillos de un perro pequeño. También estaban sucios, como si estuvieran manchados con lodo. De pronto, un olor terrible lo envolvió, y era claro que provenía del chico delante de él. Le provocó náuseas casi de inmediato y se tapó la nariz sin pensarlo. Dice que no sabe por qué lo hizo, pero decidió huir en ese mismo instante sin contestarle una sola palabra al muchacho. De camino a la salida se fijó en el piso y pudo ver huellas marrones de pies descalzos. El hecho de que fueran tan grandes y sin calzado hacía pensar que no eran del extraño hombrecillo que entró, pero nadie más había pasado por la iglesia antes, por lo que esas huellas solo pudo hacerlas la criatura. Mi hermano fue corriendo con el sacerdote que encontró a unos metros de la iglesia y le platicó el breve encuentro con aquella criatura que el padre aseguró que no era humano, sino el mismísimo demonio. Cuando volvieron a la iglesia, no hallaron rastros del chico ni de sus huellas marrones. Oscuros. Así termina este 2021 lleno de historias de terror, reales y no tan reales. De hecho, todos vivimos una historia de terror en este año, desde el año pasado de hecho. La historia sigue en curso y parece que no está por terminar. Todavía nos quedan varios capítulos de esta historia de terror llamada vida. Pero espero que ustedes se la pasen bien en este canal, espero que se olviden de todos esos problemas mientras están aquí escuchando estas historias, estas experiencias, estas creepypastas, este horror. Nos vemos el 2022 con muchas más sorpresas, muchas más historias que contar y muchos proyectos que ya estarán viendo, espero que pronto. Deseo que tengan un excelente 2022 lleno de éxitos, felicidad, dinero, amor, todo lo que quieran. Que sea el mejor año de sus vidas. Les mando un gran abrazo a todos. Y este es el último. Hasta pronto, oscuros.